Cuando la directora ejecutiva, Serena Whitmore, se echó a reír a carcajadas al ver la vieja y chirriante bicicleta del conserje delante de toda la oficina, pensó que estaba humillando a un hombre de un estatus inferior al suyo. Pero cuando esa misma chatarra oxidada empezó a funcionar sin una gota de gasolina, se le paralizó la risa. Lo que no sabía era que el conserje, Henry Cole, había sido un ingeniero que desapareció tras la muerte de su hijo en una explosión de combustible, y que su invento podría acabar con la corona de $1.000 millones de su empresa en el sector energético, incluyendo el poder de perdonar. El sol de la mañana proyectaba nítidas sombras geométricas sobre el vestíbulo de cristal y acero de la sede de Whitmore Energy. Serena Whitmore bajó de su deportivo negro, con los tacones repiqueteando contra el mármol pulido al ritmo de una autoridad absoluta. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre los hombros de su vestido carmesí, cortado en una pronunciada V, que hablaba de un poder ganado y defendido con fiereza. A los 34 años, se había abierto camino hasta el puesto de directora ejecutiva y tenía la intención de conservarlo. Pero esa mañana, su atención se fijó en algo completamente fuera de lugar. Estacionada junto a su reluciente vehículo, casi cómicamente desparejada, había una motocicleta que parecía haber sido ensamblada con restos de desguace. El óxido se extendía por su chasis en manchas de decadencia anaranjada. El asiento era de cuero agrietado, sujeto con cinta adhesiva. El manillar estaba ligeramente inclinado. Un pequeño grupo de empleados ya se había reunido, riendo disimuladamente detrás de sus tazas de café. Serena sintió la familiar atracción de un blanco fácil. Tenía una reunión de la junta directiva en 2 horas en la que tendría que defender su liderazgo de los rumores de duda. Una pequeña exhibición matutina de dominio no le vendría mal. ¿De quién es esta inyección de tétanos rodante? Su voz resonó por el vestíbulo, aguda y divertida. La multitud se apartó. Henry Cole salió del pasillo de mantenimiento, con un cubo de fregona en una mano y la otra ajustándose la chaqueta de trabajo gastada. Era alto, de hombros anchos, con la fuerza serena que emanaba de años de trabajo físico. Su rostro estaba curtido, pero extrañamente sereno, como si hubiera aceptado su invisibilidad. La mayoría ni siquiera sabía su nombre, a pesar de que llevaba 3 años limpiando sus oficinas. «Es mío», dijo simplemente. Las cejas perfectamente delineadas de Serena se alzaron. ¿De verdad funciona o simplemente lo empujas a casa cada noche? La risa recorrió a la multitud. La mandíbula de Henry se tensó casi imperceptiblemente, pero su voz se mantuvo firme. Funciona cuando lo necesita. Estoy seguro de que sí. El tono de Serena resumaba simpatía teatral. Te diré una cosa, Henry, si alguna vez necesitas un vehículo de verdad, seguro que podemos encontrarte un código de descuento para algo de este siglo. Más risas. Serena se dio la vuelta, olvidándolo ya, pensando de nuevo en las proyecciones trimestrales y las diapositivas de la presentación que necesitaban la aprobación final. Detrás de ella, Henry simplemente cogió su cubo y se dirigió al ascensor de servicio. Pero si alguien hubiera estado observando con atención, podría haber notado algo extraño. Al pasar junto a su motocicleta, un tenue destello de luz azul pulsó bajo la carcasa del motor, solo por un instante, y luego desapareció. Dentro del edificio, Serena se enfrentaba al peso de sus verdaderos problemas. Su director de tecnología acababa de dimitir, harto de sus exigencias de resultados más rápidos en su proyecto de pilas de combustible limpias. El proyecto en sí mismo estaba perdiendo dinero a raudales, y la junta directiva, liderada por el presidente George Harford, un tiburón canoso con un traje caro, estaba perdiendo la paciencia. Le habían dado hasta la Expo Mundial de Energía en 4 semanas para producir algo revolucionario, algo que justificara la inflada valoración de la empresa y su salario de 7 cifras. Vivian Chen, la jefa de Relaciones Públicas, la sorprendió en el pasillo, fuera de la sala de juntas. Serena, tenemos que hablar de la comunicación. Si las pruebas de las pilas de combustible vuelven a fallar, no fallarán. Fallaron ayer.
sobrecalentándose como la última vez. Las acciones ya han bajado un 3%. Serena cerró los ojos brevemente, sintiendo la familiar opresión en el pecho. Control. Había construido toda su carrera sobre el control. Consígueme a Leo Brennan. Ascéndelo a ingeniero jefe. Tiene suficiente hambre como para que funcione. Viven dudó. Solo tiene 27 años. No tiene la experiencia. Tiene ambición. Eso está mejor. Lo que Serena no sabía era que su mayor crisis no estaba en el laboratorio. Estaba aparcado en el garaje del sótano, cubierto de óxido, funcionando con un principio que podría dejar obsoletos los combustibles fósiles y dejar a su empresa sin valor. Esa noche, mucho después de que casi todo el edificio se hubiera vaciado, Serena se encontró trabajando hasta tarde otra vez, revisando proyecciones financieras que se negaban a cuadrar. Decidió tomar el camino largo por el aparcamiento, necesitando despejarse antes de conducir a casa. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, llenándolo todo de una fría claridad blanca. Fue entonces cuando lo vio. La motocicleta de Henry, aparcada en su lugar habitual, cerca de las taquillas de mantenimiento. Pero algo era diferente. El motor estaba al ralentí. Un zumbido suave, casi eléctrico. No se veía el escape. En el aire fresco. No olía a gasolina. Y lo más extraño de todo, el tapón del depósito estaba sellado con lo que parecía una placa metálica personalizada. No había forma de echar gasolina. Serena se acercó, su curiosidad superando al desprecio. Se agachó, con el vestido apretándole las rodillas, y observó el motor. Había tubos transparentes, que iban desde lo que parecía un pequeño depósito de agua hasta una cámara de compresión cubierta con sellos hechos a mano. La luz azul que había vislumbrado esa mañana estaba allí de nuevo, pulsando débilmente desde el interior del bloque del motor. Buscando algo, se enderezó tan rápido que casi perdió el equilibrio. Henry estaba a 3 metros de distancia, con un kit de herramientas de mantenimiento en la mano. Su expresión era indescifrable. «Tu moto está en marcha», dijo Serena, intentando recuperar la compostura. «Sin gasolina, tengo gasolina». «¿Dónde?» «Esa tapa está soldada». Henry pasó junto a ella y tocó algo en el manillar. El sonido del motor cambió, suavizándose hasta convertirse en un zumbido aún más profundo. Entonces metió la mano debajo del asiento, sacó una botella de plástico con agua corriente del grifo y la vertió lentamente en un pequeño depósito cerca de la rueda trasera. La luz azul se intensificó. El motor respondió de inmediato, acelerando. Serena sintió que el corazón se le aceleraba. No por miedo, sino por reconocimiento, por hambre. «¿Qué es eso?», susurró. «Agua», dijo Henry. Destilada mediante un proceso de separación térmica, el sistema la descompone, recupera la energía y la convierte en fuerza cinética. Sin combustión, sin emisiones. Eso es imposible. Es química y física. Y tras unas 1000 horas de prueba y error, cerró el tapón del depósito y la miró a los ojos por primera vez con algo más que resignación. Funciona. Es seguro y no está a la venta. La mente de Serena ya estaba trabajando a toda velocidad, calculando el valor de mercado, el potencial de patente. La expresión del rostro de George cuando lo presentó en la exposición. «Todo está en venta, Henry. La cuestión es el precio». «No», dijo en voz baja. «La cuestión es el propósito». Tomó su caja de herramientas y caminó hacia la salida, dejándola allí de pie junto a un invento que podría cambiar el mundo o destruirlo, dependiendo de en manos de quien cayera. Serena no durmió esa noche. A la mañana siguiente, ya había tomado una decisión. Encontró a Henry en la sala de descanso del tercer piso, calentando café instantáneo en el microondas en una taza desportillada. Los demás conserjes la miraron con extrañeza al acercarse. Los directores ejecutivos no visitaban la sala de descanso de servicio. «Camina conmigo», dijo. Para su crédito, Henry no se inmutó.
Simplemente la siguió hasta el ascensor ejecutivo, luego hasta el jardín de la azotea, un invernadero acristalado, donde la junta a veces celebraba reuniones informales entre helechos y orquídeas importadas. Allí arriba, la ciudad se extendía bajo ellos como un circuito impreso de luz y ambición. «Quiero asociarme contigo», dijo Serena sin preámbulos. «Tu motor de agua, mi infraestructura. Podríamos cambiar el sector energético por completo». Henry guardó silencio un buen rato, contemplando la ciudad. «¿Por qué iba a confiar en ti? Porque soy sincero sobre lo que quiero. Poder, reconocimiento, éxito. Pero también soy práctico. Tu invento guardado en un garaje no ayuda a nadie. Con mis recursos, podríamos ampliarlo. Energía limpia para las comunidades que más la necesitan. Bajo tus patentes, bajo tu control en una sociedad. Tú mantienes la supervisión creativa. Yo me encargo de la fabricación, la distribución y la aprobación regulatoria». Suavizó la voz deliberadamente. «Henry, sé que ayer fui cruel. Lo siento. Juzgo a la gente demasiado rápido, pero ahora veo lo que has construido y quiero ayudarte a dárselo al mundo». Fue un buen discurso. Casi se lo creyó ella misma. Henry se giró para mirarla. «Si hago esto, hay condiciones. Revisiones de seguridad completas antes de cualquier producción. Licencias transparentes, acceso prioritario para comunidades de bajos ingresos y yo mantengo la aprobación final sobre cualquier cambio de diseño». «De acuerdo», dijo Serena inmediatamente. Quizás demasiado rápido, pero Henry pareció aceptarlo. Se dieron la mano. Su apretón era calloso, fuerte y extrañamente triste. Lo que Henry no vio fue la otra mano de Serena a la espalda, con los dedos cruzados, como un niño mintiendo. El garaje de Henry no se parecía en nada a lo que Serena había imaginado. Era pequeño, abarrotado de herramientas y chatarra, iluminado por una única lámpara de trabajo que proyectaba sombras intensas sobre los planos pegados a las paredes. Aquí vivía Genius cuando no tenía presupuesto, cuando solo tenía penas como combustible. Su hija Amanda estaba allí, de 13 años, con la mirada seria de su padre y manchas de aceite en las mejillas. Estaba soldando una placa de circuito con la firmeza de quien ya lo había hecho cientos de veces. «Este es el prototipo del controlador», explicó Henry, mostrándoselo a Serena. «Una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos. Regula el pulso térmico y evita el calentamiento descontrolado. Cada unidad necesita uno». Sin excepciones, Amanda levantó la vista. «Papá ni siquiera hará pruebas por encima del 60% de su capacidad. Dice que la seguridad es más importante que la eficiencia». «Inteligente», murmuró Serena. Aunque internamente, estaba calculando. Serena se preguntó cuánto más rápido podrían salir al mercado si relajaban un poco esos límites. Henry le explicó los fundamentos. El sistema, al que llamó Aqua Drive, utilizaba un proceso de electrólisis cuidadosamente controlado para dividir las moléculas de agua y luego recombinar inmediatamente el hidrógeno mediante una reacción catalítica que generaba un calor intenso y concentrado. Ese calor impulsaba una turbina de circuito cerrado. El escape era vapor de agua, nada más. Todo el ciclo era neutro en carbono. «¿Cuánta energía puede generar?», preguntó Serena. «Suficiente para hacer funcionar una motocicleta durante 320 kilómetros con un galón de agua. Amplía la escala. Podrías alimentar una casa, un camión, tal vez incluso un avión con el tiempo». Serena se sintió mareada por la posibilidad. Esto no era solo un producto. Era una revolución, y ella tenía la intención de poseerlo. Durante la semana siguiente, preparó la trampa con precisión. Organizó una demostración privada para miembros electos de la junta directiva e inversores, celebrada en unas instalaciones de pruebas seguras bajo el campus de Bitmore Energy. Henry aceptó a regañadientes con la condición de que él mismo operaría el vehículo y que nadie fotografiaría los mecanismos internos. La sala de demostraciones era subterránea, climatizada, con ventanas de observación y equipos de medición en las paredes.
George Harford estaba sentado en la primera fila, con los brazos cruzados. Escéptico, Viven esperaba con un equipo de cámara para la documentación interna. Leo Brennan, el ingeniero jefe recién ascendido, rondaba cerca de los monitores del equipo, con su joven rostro lleno de ambición y miedo a partes iguales. Y allí estaba Irene Wayase, periodista especializada en tecnologías limpias. Serena la había invitado como una amable periodista integrada, prometiéndole una exclusiva una vez que la tecnología saliera a la luz. Henry llevó su motocicleta al centro de la sala. Parecía aún más ridícula bajo las brillantes luces LED, con óxido y todo. Se había negado a embellecerla. Si funciona, funciona tal como está, le había dicho. Amanda estaba sentada en la sala de observación, con sus pequeñas manos apoyadas contra el cristal. Henry abrió el tapón del depósito. Vertió agua del grifo de una taza medidora transparente. 1 litro exactamente. Selló la tapa, ajustó algo en el panel de control del manillar y arrancó el motor. El sonido no se parecía a nada que se hubiera oído antes. Un zumbido profundo y vibrante. El aire alrededor del motor vibraba ligeramente por el calor, pero los indicadores de temperatura en la pared indicaban que todo estaba dentro de los parámetros de seguridad. Los sensores de escape indicaban 0 monóxido de carbono, 0 hidrocarburos, solo trazas de vapor de agua. Henry lo dejó al ralentí durante 30 segundos y luego aceleró. El motor respondió al instante, con suavidad, con una potencia que hacía temblar el cuerpo. Condujo lentamente en círculos por la habitación y se detuvo justo delante de George Harford. 1 litro de agua, dijo Henry. Suficiente para circular durante 3 horas a velocidad de ciudad. La habitación quedó en silencio. Entonces George empezó a aplaudir despacio al principio, luego más rápido. Los demás se unieron, incluso Vivian, que rara vez mostraba emociones. Solo Leo parecía preocupado. Sus ojos estaban fijos en el motor como si intentara aplicarle ingeniería inversa con pura fuerza de voluntad. Serena dio un paso al frente, con el rostro radiante de lo que parecía auténtico orgullo. Puso la mano sobre el hombro de Henry. Damas y caballeros, este es el futuro de Whitmore Energy. Así es como salvamos el mundo. Las cámaras capturaron el momento, el apretón de manos, la sonrisa. Lo que no capturaron fue a Clinton Chow, el asistente personal de Serena, de pie en la esquina trasera con el teléfono inclinado, tomando fotos del cuaderno de Henry abierto sobre una mesa auxiliar. El cuaderno donde Henry había esbozado algunos de los principios básicos del diseño, solo diagramas preliminares para su propia referencia. Clinton había recibido instrucciones muy claras: consigue los planos. Entrégaselos a Leo. Hazlo realidad discretamente. Esa noche, Henry y Amanda celebraron con pizza en el garaje. Ella había estado preocupada por la demostración, por el regreso de su padre a un mundo que lo había lastimado tanto, pero él parecía más ligero, esperanzado. Tal vez esta vez sea diferente, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Amanda quería creerle, pero algo la inquietaba. La forma en que Serena había sonreído. La forma en que sus ojos se habían mantenido fríos incluso cuando su boca se curvó hacia arriba. Papá, no creo que se ría con los ojos. Henry miró a su hija. ¿Qué quieres decir? Cuando la gente habla en serio, su rostro cambia por completo. El de ella, no. Henry la abrazó. Eres demasiado lista para tu propio bien. Pero él no lo desmintió. 3 días después, la traición comenzó en serio. Serena convocó una conferencia de prensa sin previo aviso en el auditorio principal de la sede de Whitmore Energy. Inversores, periodistas y empleados llenaron la sala. Henry no estaba invitado. Se enteró por un colega que vio el montaje y le envió un mensaje de advertencia. Para cuando Henry llegó, Serena ya estaba en el escenario. Detrás de ella, una pantalla enorme mostraba esquemas. Sus esquemas habían cambiado ligeramente, habían cambiado de nombre, pero eran inconfundiblemente obra suya. El encabezado decía, Aqua Fuel.
El revolucionario sistema a base de agua de Whitmore Energy. Sistema de energía. Henry se quedó paralizado al fondo de la sala. La voz de Serena resonó con entusiasmo ensayado. Durante demasiado tiempo, la energía limpia ha sido una promesa postergada. Hoy la hacemos realidad. Hoy, Whitmore Energy anuncia Aquafuel, un sistema de motor hidráulico que produce 0 emisiones y se puede fabricar a gran escala. Este es nuestro regalo al futuro. Los aplausos resonaron en la sala. Henry sintió una opresión en el pecho. Ella lo había borrado. No solo le había robado el diseño, lo había borrado por completo. Intentó avanzar, pero seguridad lo detuvo en el pasillo. Solo empleados después de este punto. Señor, soy un empleado, dijo Henry con voz temblorosa. No según nuestra lista. En el escenario, Serena respondía preguntas de los periodistas. ¿Cuándo puede entrar esto en producción? ¿Cuál es el costo por unidad? ¿Han presentado las patentes? Las patentes están pendientes, dijo Serena con suavidad. Y esperamos las primeras unidades comerciales en 6 meses. Henry se dio la vuelta y salió. No corrió. Caminó con la lentitud y la inercia de quien había sido traicionado antes y había sobrevivido. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez se había permitido albergar esperanza. Esa noche, en el garaje, Amanda encontró a su padre sentado en el suelo, mirando la pared. El prototipo de motocicleta estaba en un rincón, en silencio. Se sentó a su lado y le tomó la mano. Lo recuperaremos, dijo. ¿Cómo? Todavía no lo sé, pero lo haremos. Lo que Amanda no le contó a su padre fue que ya había empezado a formular un plan. Tenía sus propias herramientas, su propia voz, y sabía cómo usarlas. Mientras tanto, en el laboratorio de investigación energética de Whitmore, Leo Brennan descubría la falla fatal de Genio robado. Tenía los esquemas. Tenía las órdenes de Serena de construir un prototipo funcional de inmediato para demostrar que la tecnología podía replicarse. Pero no contaba con los años de pruebas iterativas de Henry. No contaba con los márgenes de seguridad construidos a partir de la dolorosa experiencia. El prototipo de laboratorio parecía impresionante. Carcasa elegante, controles digitales, soldaduras profesionales. Pero cuando Leo intentó igualar la potencia que Henry había demostrado, el sistema comenzó a sobrecalentarse. Ajustó el regulador térmico, subiéndolo. La temperatura se disparó. Intentó apagarlo de emergencia. La explosión no fue enorme, pero fue suficiente. La cámara de pruebas se llenó de vapor y humo. Leo salió despedido hacia atrás, con el brazo quemado y la cara cortada por fragmentos de metal que salieron disparados. Las alarmas resonaron por todo el edificio. Los sistemas de emergencia inundaron la cámara con espuma ignífuga. Para cuando Serena llegó al laboratorio, los paramédicos ya estaban subiendo a Leo a una camilla. Tenía los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, el brazo quemado envuelto en vendajes temporales. Seguí los planes al pie de la letra, jadeó. No debería haber pasado eso. Serena sintió que se le helaba la sangre. Se había esforzado demasiado, había tomado demasiados atajos, y ahora alguien estaba herido. Igual que antes, igual que en el accidente que se llevó al hijo de Henry, Vivien apareció a su lado. El teléfono ya estaba listo. Podemos controlar la narrativa. Fallo en el equipo. Incidente aislado. Comprométense de nuevo con las revisiones de seguridad. Contáctenme con Henry Cole, dijo Serena en voz baja. ¿Y ahora qué? Tráiganlo aquí. Necesitamos los planes reales, los protocolos de seguridad, todo lo que nos perdimos. Pero Henry no vino. Y por la mañana, la historia se había filtrado. Giro de avance en energía limpia. Peligroso, decía un titular. Explosión de energía en Whitmore deja heridos. Ingeniero, decía otro. El precio de las acciones empezó a caer. Serena estaba en su oficina viendo salir el sol sobre una ciudad que de repente se sentía mucho más fría que antes.
Su teléfono vibró con mensajes de la junta directiva, de inversores, de abogados, pero los ignoró a todos. Estaba pensando en la cara de Henry cuando dijo, la cuestión es el propósito. Finalmente entendió lo que quería decir. Henry estaba sentado en su garaje escuchando el tamborileo de la lluvia contra el techo metálico. No había vuelto a Whitmore Energy desde la conferencia de prensa. Lo habían despedido por correo electrónico, un mensaje fríamente profesional que citaba necesidades de reestructuración. Su tarjeta de acceso había sido desactivada. Su casillero estaba vacío. Amanda estaba en el banco de trabajo, con su portátil abierto. Papá, necesito mostrarte algo. Giró la pantalla hacia él. Había un video que había editado titulado simplemente La moto acuática del conserje. Mostraba su garaje, la motocicleta, a Henry explicando las medidas de seguridad, los límites de presión, las válvulas de cierre redundantes que Leo aparentemente había quitado para mejorar el rendimiento. Mostraba las lecturas de temperatura del libro de registro. Meses de pruebas minuciosas. El rostro de Amanda apareció en la pantalla. Serio y claro. Mi papá no es conserje, dijo en el video. Es ingeniero. Construyó esto porque quería para mantener a la gente a salvo, porque perdió a alguien por culpa de tecnología insegura y juró que no volvería a suceder. La empresa que le robó el diseño no le robó la precaución. Y por eso alguien salió lastimado. Lo había subido hacía una hora. Ya tenía 10.000 visitas. Amanda Henry empezó. Ya está ahí fuera, dijo con firmeza. Se llevaron tu motor, pero no pueden llevarse la verdad. Por la mañana, el video tenía 500.000 de visualizaciones. Para la tarde, 2 millones. La historia cambió. Los periodistas comenzaron a investigar. Encontraron registros de la explosión de la antigua fábrica que mató al hijo de 7 años de Henry. Encontraron su renuncia a su anterior empresa de ingeniería. Encontraron evidencia de que había intentado plantear problemas de seguridad y había sido ignorado. La narrativa pasó de la innovación de Whitmore Energy al robo de Whitmore Energy. Serena observó cómo las cifras aumentaban con una extraña sensación de distanciamiento. Había ganado tantas batallas con pura voluntad y estrategia despiadada. Pero esto se sentía diferente. Era como ver su reflejo disolverse en el agua. George Harford la llamó a la sala de juntas. Los demás miembros de la junta la juzgaron, con rostros tallados en piedra. Demuestren que poseen la propiedad intelectual, dijo George sin preámbulos. Muéstrenos las patentes, los acuerdos de licencia, cualquier cosa que nos dé legitimidad legal. Serena abrió la boca, la cerró. No tenía nada. Clinton había conseguido fotografías, pero las fotografías no eran patentes. Henry nunca había firmado ningún documento de transferencia de propiedad. Simplemente lo había tomado. Pensé que podría actuar con la suficiente rapidez como para que no importara. Finalmente, dijo, me equivoqué. Has expuesto a esta empresa a una enorme responsabilidad. George dijo, si Henry Cole demanda, podríamos perderlo todo y él debería demandar. Lo que hiciste fue un robo. Serena se puso de pie. Lo sé. Salió de la sala de juntas y siguió caminando, pasando junto al escritorio de su asistente, pasando la suite ejecutiva. Bajó hasta el aparcamiento. La lluvia seguía cayendo con más fuerza. El hormigón estaba oscuro y resbaladizo. La moto de Henry ya no estaba. Claro que no. Se había ido. Pero ella sabía dónde encontrarlo. El garaje era pequeño y oscuro, iluminado por una sola bombilla que oscilaba ligeramente con la corriente de aire de la puerta. Finn, el guardia de seguridad que se había convertido en un aliado inesperado de Henry, estaba afuera. Reconoció a Serena y se hizo a un lado sin decir palabra. Dentro, Henry estaba trabajando en la moto, ajustando algo en el compartimento del motor. Él no levantó la vista cuando ella entró. Lo siento, dijo Serena. Es un comienzo. No espero perdón. Solo necesito que sepas que entiendo lo que hice. Te robé.
Puse a la gente en peligro. Me convertí exactamente en lo que siempre desprecié. Respiró hondo. El ingeniero que estaba herido. Leo. Estaba siguiendo mis órdenes. Le dije que se diera prisa, que se saltara las pruebas de seguridad. Porque tenía miedo de quedarme sin energía. Henry dejó la llave inglesa y finalmente la miró a los ojos. ¿Por qué me dices esto? Porque mereces la verdad y porque quiero arreglarlo. Si me lo permites. ¿Cómo? Serena. Sacó un documento del bolsillo de su abrigo. Estaba húmedo por la lluvia. La tinta estaba ligeramente corrida. Una declaración conjunta. Anunciamos que Aquadrive fue tu invención. Publicamos los diseños bajo una licencia de código abierto. Cualquiera puede construirlo, pero debe seguir las normas de seguridad obligatorias que tú escribes. Ninguna empresa tiene el monopolio. Ni siquiera tuyo. Ni siquiera mío. Henry tomó el documento y lo leyó con atención. ¿Por qué harías esto? Lo perderás todo. Tal vez. O tal vez descubra lo que es construir algo que valga la pena conservar. Sonrió. Y esta vez lo vio en sus ojos. ¿Qué dices, Henry? ¿Me dejas intentar ser mejor? La observó durante un largo rato. Luego cogió un bolígrafo del banco de trabajo y firmó una condición. Amanda revisa todos los protocolos de seguridad. Si dice que no está listo, no está listo. Trato hecho. Se dieron la mano. Afuera, la lluvia empezó a amainar. La rueda de prensa fue diferente esta vez. Un local más pequeño, sin un escenario elegante, solo una sala sencilla con sillas. Los periodistas se agolpaban con cuadernos y cámaras. Henry estaba junto a Serena, con vaqueros limpios y una camisa abotonada. Amanda estaba sentada en la primera fila, observando. Serena habló primero. Le debo al público, y especialmente a Henry Cole, una disculpa y una explicación. Hace varias semanas, me enteré de un revolucionario motor hidráulico que Henry había desarrollado de forma independiente. En lugar de colaborar de forma justa, tomé sus diseños sin permiso e intenté hacerlos pasar por innovación corporativa. Eso estuvo mal. Fue un robo y condujo directamente a un accidente que hirió a uno de nuestros ingenieros. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, escribiendo frenéticamente. Hoy, Henry y yo anunciamos que la tecnología Aquadrive se lanzará bajo una licencia de código abierto. Las especificaciones completas, los protocolos de seguridad y las directrices de fabricación estarán disponibles para cualquier persona en cualquier lugar. El único requisito es el cumplimiento de los estándares de seguridad que Henry ha desarrollado. Esta tecnología pertenece al mundo, no a una sola empresa. Henry dio un paso al frente. Durante años, he temido que la codicia destruyera algo bueno, que las ganancias prevalecieran sobre la seguridad. Pero he aprendido que el miedo puede ser tan destructivo como la codicia. Así que elijo la confianza. Lo estamos publicando. Si la gente lo usa responsablemente, podría cambiar millones de vidas. Si no lo hacen, habremos fracasado de todos modos. Así que elijamos la esperanza. La sala estalló en preguntas. Serena y Henry las respondieron juntos, combinando las dimensiones técnicas y éticas. Al final, incluso los periodistas escépticos parecieron conmovidos. En cuestión de días, la respuesta superó todo lo imaginado. Universidades de 6 países comenzaron a estudiar los diseños. Surgió una organización sin fines de lucro llamada Clean Water Power para ayudar a las comunidades de países en desarrollo a construir sus propios sistemas de propulsión para vehículos todoterreno. Un equipo de estudiantes de la Colombia rural modificó el diseño para impulsar bombas de riego. Una organización de rescate en Filipinas lo adaptó para embarcaciones patrulleras. La tecnología se extendió como el agua que encuentra su nivel, fluyendo a lugares donde la distribución corporativa nunca habría llegado. Leo Brennan se recuperó de sus lesiones y concedió una entrevista en la que admitió la presión que sintió para recortar gastos. Clinton Chow fue despedido y enfrentó una investigación legal.
George Harford renunció discretamente a la junta directiva, reconociendo que su incansable afán de crecimiento había dado rienda suelta a los peores instintos de Serena, y Serena misma renunció como directora ejecutiva, no precisamente por desgracia, sino reconociendo que necesitaba reconstruir desde cero. Creó una pequeña fundación para financiar la investigación en energía de código abierto, trabajando directamente con inventores que necesitaban apoyo sin ser explotados. Era un trabajo más pequeño, más discreto, pero se sentía real. 4 semanas después, se inauguró la Exposición Mundial de Energía en el enorme centro de convenciones del centro, con 50.000 asistentes y cientos de stands que exhibían lo último en tecnología solar, eólica, geotérmica y de baterías. Pero todos querían ver una demostración por encima de todas las demás. Henry Cole no llegó en un camión lleno de equipos. No tenía marca corporativa ni un stand profesional. Llegó en la motocicleta original, con óxido incluido, y la estacionó en el centro de la sala de demostraciones. Irene Wayase moderó la mesa redonda. Estamos aquí para hablar sobre el futuro de la energía de código abierto, dijo, y sobre lo que sucede cuando la innovación se une a la integridad. Henry estaba de pie junto a la motocicleta, Amanda a su lado. Serena estaba sentada entre el público, una persona más entre la multitud, y descubrió que lo prefería así. Esto es Aqua Drive, dijo Henry simplemente. Abrió el depósito y vertió agua de una botella transparente. La multitud se apretujó, con los teléfonos en la mano, filmándolo todo. Arrancó el motor. El familiar resplandor azul latía desde el interior. El zumbido limpio llenó la sala. En la pantalla de demostración, aparecieron datos en tiempo real. Lecturas de presión, temperatura, niveles de emisiones, todo dentro de parámetros seguros, todo transparente. Cualquiera puede construir esto, continuó Henry. Los planos están en línea, gratis. Las únicas reglas son las de seguridad, porque la tecnología debería hacernos mejores, no solo más ricos. 3 grupos representativos habían traído sus propias versiones para probar. Una motocicleta de Tailandia, una bomba de agua de Kenia, un pequeño generador de una reserva nativa americana en Nuevo México. Uno por uno, demostraron sus construcciones. Todo funcionaba, todo estaba seguro, todo estaba limpio. La multitud estalló en aplausos que resonaron por el centro de convenciones como un trueno. Serena se puso de pie, aplaudiendo hasta que le dolieron las palmas de las manos. Henry la miró desde el otro lado de la multitud y asintió. No fue exactamente perdón, sino reconocimiento, un comienzo. Después, mientras la multitud se dispersaba, Serena se acercó a Amanda, que guardaba herramientas en una mochila desgastada. Te traje algo, dijo Serena. Sacó un pequeño colgante con una cadena de plata. Tenía la forma de una gota de agua con la fórmula química del agua grabada en la parte posterior. Amanda lo tomó con cuidado. ¿Para qué es esto?, preguntó. Para recordar que incluso cuando todo se complica, incluso después de que las personas se fallan mutuamente, aún podemos elegir hacerlo mejor. Borrón y cuenta nueva, agua limpia, conciencia tranquila. Sonrió y le dio las gracias. Eres quien realmente cambió las cosas, tu video, tu valentía. Amanda la miró seriamente. Heriste a mi papá. Lo sé, pero estás tratando de arreglarlo. Yo sí. Entonces, supongo que ya veremos. Amanda se puso el colgante. Reflejó la luz, proyectando pequeños arcoíris sobre su camisa. Henry se unió a ellos, limpiándose la grasa de las manos. ¿Listos para ir a casa? Sí, dijo Amanda. Pero podemos parar y ayudar a instalar esa bomba en el centro comunitario. Me enviaron un mensaje diciendo que necesitan un par de manos extra, rió Henry. Claro, chico. Mientras caminaban hacia la salida, Serena se quedó sola un momento en el amplio pasillo. A su alrededor, la gente se apiñaba alrededor de las exhibiciones de energía,
debatiendo la eficiencia de las turbinas eólicas y el costo de los paneles solares. Pero sus ojos se fijaron en el espacio vacío donde había estado la motocicleta de Henry. El suelo todavía estaba ligeramente húmedo, de donde él había mostrado el depósito de agua. Pensó en el poder, en lo que creía que significaba y lo que realmente requería: control. Siempre lo había pensado. Pero tal vez era más simple que eso. Tal vez el poder era solo la valentía de soltar. Su teléfono vibró. Un mensaje de la fundación que había fundado. 3 nuevos inventores solicitaron subvenciones hoy. Todos son diseños de código abierto. ¿Pensaste que te gustaría saberlo? Serena sonrió y escribió de vuelta. Programar reuniones. Quiero ayudar. Salió del centro de exposiciones y salió al sol de la tarde. La ciudad se extendía ante ella, llena de problemas aún sin resolver, tecnologías aún por descubrir, personas aún por conocer. Por primera vez en años, el peso sobre sus hombros se sentía más ligero. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente había aprendido a perder con elegancia. A pocas cuadras, en el centro comunitario, Henry y Amanda enseñaban a un grupo de adolescentes a ensamblar un pequeño sistema de propulsión a quad. Los chicos se agrupaban alrededor del banco de trabajo, haciendo preguntas más rápido de lo que Henry podía responder. Una chica, de unos 16 años, sostenía una llave inglesa como si fuera una varita mágica. «¿Entonces esto podría alimentar la casa de mi mamá?», preguntó. «Si lo ampliamos y hacemos las comprobaciones de seguridad». «¿No?» «Sí», dijo Amanda, «podría. Es increíble». Henry vio a su hija explicar el sistema de válvulas de presión, con voz segura y clara, y sintió que algo se le abría en el pecho. Durante mucho tiempo, lo había atormentado lo que había perdido: su hijo, su carrera, su fe en los sistemas e instituciones. Pero tal vez la pérdida no tenía por qué ser el final de la historia. Tal vez podría ser el comienzo de algo mejor. La chica con la llave inglesa apretó con éxito el último tornillo y levantó la vista con una sonrisa. ¿Podemos probarlo? Henry revisó las conexiones, repasó la lista de seguridad que Amanda había memorizado y asintió. Veamos qué construiste. Llenaron el depósito con agua del grifo. El motor cobró vida con un zumbido constante y fuerte. La sala se llenó de vítores y risas. Afuera, el sol descendía, teñiendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Y en ese momento, rodeado de voces jóvenes y el olor a vapor de agua limpia, Henry Cole comprendió que la redención no se trataba de borrar el pasado. Se trataba de construir un futuro en el que valiera la pena creer. Una conexión a la vez. Una decisión honesta a la vez. Un litro de agua transformándose en luz. La motocicleta de la que el mundo se había burlado. El conserje al que habían despedido. El invento que habían intentado robar. Todo se había convertido en algo más grande. No solo por ingenio, sino por la simple y obstinada decisión de hacer lo correcto, incluso cuando costara todo. La tecnología, como había aprendido Henry, nunca se trató solo de la máquina. Se trataba de las manos que la construyeron, el corazón que la guió, la comunidad que la compartió. Y a veces, al echarle agua, lo que salía no era solo energía, era esperanza. Los adolescentes se turnaban para operar el pequeño generador, con el rostro radiante de descubrimiento. Amanda estaba junto a su padre, y sin palabras, ambos lo supieron. Este era el legado que importaba. No patentes ni ganancias, sino esto. Gente aprendiendo, gente creando, gente creyendo que las cosas rotas, oxidadas, desechadas, aún podían cambiar el mundo. El mundo se había reído de la bicicleta del conserje. Pero resultó que el conserje nunca fue realmente un conserje. Era maestro, constructor, padre, y le mostraba a su hija y a cualquiera que lo escuchara que la fuerza más poderosa del universo no era el petróleo, ni el carbón, ni siquiera el hidrógeno. Era la conciencia que fluía sobre el agua purificada por la elección.